Estamos con nuestro decano de la Escuela Normal Superior de México, el doctor José Armando Sada Parra, licenciado en Derecho, maestro en Educación Cívica, doctor en Pedagogía, por supuesto, decano del doctorado de esta escuela, nuestra alma mater, la Normal Superior. Es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, presidente de la Academia Nacional del Magisterio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, vicepresidente de la Academia Mexicana de Educación, y miembro honorario del Seminario Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Él tiene mucho que contarnos de nuestra institución, de la educación y de nuestro país que tanto ama. Doctor Armando, antes que nada, un agradecimiento por esta entrevista y ahora sí que cuéntenos todo lo que usted sabe y que es mucho. Muchas gracias, Jorge. Estoy sumamente complacido, estoy realmente alborozado de que ustedes estén ya por iniciar, junto con todos nosotros, desde luego, la tercera Feria del Libro, cuarta, ¿verdad?, de esta institución, porque hemos dedicado las anteriores a personalidades como el maestro Arqueles Vela, el maestro Arquímedes Caballero, en fin. Este año se ha escogido a una verdadera joya de la literatura de nuestro país, que es el amadísimo maestro Hermilo Abreu Gómez, que fue mi profesor en cátedra. Él nos dio una clase preciosa que se llamaba Literaturas Prehispánicas. Y antes que nada quiero destacar y hacer ver que don Hermilo fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Él nació en Yucatán hacia el año 1894. Si la memoria no me falla, el 18 de septiembre. Entonces le tocó vivir las tiendas de raya, los terribles martirios a que sometían a los campesinos mayas de los terrenos del Enequén, allá en los inicios del siglo XX. Todo lo que hacían con ellos, ya sabemos a través de libros como La rebelión de los colgados de Bruno Traven, que bueno, para castigarlos y que fueran ejemplares, las cuestiones que les hacían, los colgaban de los brazos de los árboles. Bueno, les pagaban con alcohol, con un mínimo de alimento, para que no protestaran por las condiciones infrahumanas en que los tenían. Seguramente esto creó a mi maestro una conciencia social y política muy importante, porque desde muy niño, aunque estudió en colegios particulares, porque él estudió en el colegio teresiano, que era católico, su conciencia política de México fue muy clara desde muy niño. Él era chiquiblanco y de ojos claros, lo estoy viendo, y después de los estudios en el colegio teresiano y su vida en la península de Yucatán, se vino a la Ciudad de México muy inquieto por las letras, las artes, la literatura en general, y se dedicó a las cuestiones del teatro, porque él tiene varias obras de teatro. Sus obras de teatro tienen títulos mayas, porque él amaba la cultura maya. Por ejemplo, una de ellas se llama Xtabay, ¿sí? Y casi todas ellas, si no es decir que todas, llevan un mensaje filosófico político de defensa de lo indígena, lo cual lo hace un autor totalmente actual, porque es ahora cuando estamos rescatando esas enormes culturas que están en nuestro país, y recordando que tenemos 64 lenguas originales y andamos queriendo buscar y hablar el francés, el inglés, el alemán, el ruso y hasta el chino, y lo nuestro lo hacemos a un lado. Debemos ya tomar conciencia de esto para convertirnos en promotores activos de nuestras lenguas, porque de otro modo se van a perder. Desafortunadamente nuestros parlantes de lenguas indígenas ya no las quieren hablar porque se sienten menospreciados, y nosotros nos hemos encargado de ello, porque en cuanto una persona habla náhuatl, habla purépecha, habla rarámuri, habla otomí,
indio, mira, quítate, ¿no? Hazte a un lado. Son prejuicios que vienen desde la época de la conquista y la colonia y que hay que ya definitivamente desterrarlos para que nuestra cultura en verdad se enriquezca con esas maravillosas civilizaciones. Ya quisieran muchísimos pueblos del mundo contar con la cantidad de, por ejemplo, vestigios arqueológicos que tiene México. Casi por monte del lugar arqueológico, en ese monte debajo hay una pirámide. Y sabemos, por ejemplo, que en algunos montes que cubren a la pirámide se han construido iglesias, porque pues a partir de la conquista del siglo XVI, México se convierte forzosamente en un país católico. Viene el mestizaje, no por convicción, sino porque la llegada de los españoles destruyó enorme parte de esas culturas ancestrales tan bellas y tan claras. Recordemos que en muchos aspectos nuestros pueblos prehispánicos estaban en una categoría superior al desarrollo de los pueblos europeos. Se me ocurre pensar un poco en los mayas y en las cuestiones matemáticas y astronómicas. ¿Cómo es posible que los mayas, sin telescopio, hayan logrado descripciones formidables de la cúpula celeste que admiran a los mejores astrónomos de nuestra época? ¿Cómo es factible que hayan descubierto el cero mientras los pueblos europeos solo trabajaban a partir del 1? Pues don Hermilo forma parte de esta pléyade. Doctor, perdón que lo interrumpa, Sí, y hablando de mayas, precisamente don Hermilo tiene una obra genial que se llama Canek. Qué bueno que Dígame, citas. por favor, ¿por qué es tan genial esta obra? ¿Por qué es una obra excelsa y que lo inmortaliza don Hermilo? Qué bueno que me lo preguntas. Nuestro maestro hizo incursiones en todo el aspecto de la guerra de castas y de la pretendida liberación de los mayas del yugo español, que comienza con Francisco de Montejo, ya sabemos, fundador de Mérida. Recordemos que Mérida es una palabra traída de España. Emérita Augusta, la palabra viene del latín, de emérita deriva Mérida. El maestro rescató esa parte olvidada de los grandes líderes que pelearon por la civilización y por la cultura maya. Y el más grande de todos ellos es Jacinto Canek, indiscutiblemente. De modo que el maestro ideó un libro que es una verdadera joya. Tú lo estabas diciendo, Jorge Luis, porque incluye desde la infancia de Canek, cómo se desarrolla en su pueblo, y el libro está verdaderamente poblado de metáforas de una exquisitez única. Hermilo Abreu Gómez decía que el mejor estilista de la lengua nuestra en México era don Martín Luis Guzmán, autor muy conocido de las memorias de Pancho Villa, El águila y la serpiente, etc. Pero a raíz de esa afirmación del maestro Hermilo, yo me he permitido comparar el estilo de Hermilo con el de Martín Luis Guzmán, y ya saben que en literatura y en artes lo subjetivo cuenta mucho, pero para mí el estilo de Hermilo en cuanto a metáforas, a figuras de pensamiento, a desarrollo de las ideas, lo coloca como el mejor estilista de la lengua española en nuestro país. Además, él pertenecía, y por derecho propio, a la Academia Mexicana de la Lengua, y la academia se crea en el siglo XIX. El maestro Hermilo incursiona en un tema poco visto y poco tratado, que es el rescate de esos aborígenes mayas que intentaron liberar a su cultura del yugo de la colonia española y que desde luego fracasaron, porque ya sabemos por el libro mismo Canek que se ha editado múltiples veces y se lo pelean las editoriales, pero la realidad es que además de lo que vale el libro, es recomendable. En esto quiero
hablarles a mis muchachos de aquí de la Normal Superior, aprovechando nuestra feria del libro, y decirles que se den el derecho a leer un libro que los va a enriquecer y los va materialmente a deleitar, porque cuando comiencen a leer el Canec ya no lo van a soltar. Y esa es nuestra idea, para eso es la feria del libro, para que los muchachos adquieran el hábito permanente y vital de la lectura. Doctor, otra interrupción. Y aprovechando que habla de la Normal Superior y de que debe ser un personaje leído por todo aquel que pertenezca a la Normal Superior, Claro. estudiante, docente, Sí. Háblenos de esa gran contribución que nos dejó, que hizo el maestro Hermilo Abreu, al que le estamos dedicando la feria, y que lleva también el nombre de la explanada cívica de aquí en nuestras instalaciones. Sí. ¿Cuál fue la contribución a la Normal Superior en concreto del Bueno, maestro lo Hermilo? primero, qué Sí. bueno que lo mencionas, Jorge Luis, nuestra explanada cívica donde iza la bandera la guardia, a la que sube a la explanada, lleva el nombre del maestro Hermilo y su fecha de nacimiento, el año, y de muerte, 1894-1971. Bueno, la contribución es universal. Imagínense ustedes que fue maestro de secundarias, fue maestro de la Preparatoria Nacional de Literatura Mexicana y Literatura Universal, fue maestro en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Normal Superior, donde tuve el privilegio incomparable de ser su alumno. ¿Cuántos alumnos habrá formado don Hermilo Abreu Gómez? ¿Y cuántos de nosotros por él nos dedicamos a la literatura? Ya que me lo preguntaste, yo me lo encontré un día en la Dirección General de Educación Superior y me dijo: te espero en la casa de Margarita Paz Paredes. Era su mujer, era la casa de él. Ahí voy a la casa. Una tarde entera me dedicó, porque él había conocido por otro lado mi primer libro de cuentos, que se llama Centro Nocturno y otros cuentos. Me dedicó la tarde entera a hacerme un análisis de la obra, sin hacerme una crítica acerba ni cosas por el estilo. Todos los grandes autores utilizan ese sistema. No vituperar ni menospreciar al que empieza, sino verdaderamente alentarlo. De esos miles de alumnos que cultivó el maestro Hermilo, ¿cuántos son y fueron ya grandes profesionistas y legaron a México cuántas cosas? La influencia de él no la podemos todavía medir, porque sigue teniendo actualidad y sigue teniendo contemporaneidad. Doctor, entonces, ¿usted cree que ha sido un acierto, un atino, denominarle a esta cuarta de feria Hermilo Abreu Gómez, homenajearlo? Por supuesto, Jorge. ¿Te acuerdas que el año pasado platicamos? Y claro, yo traté, cuando yo llegué a la Normal Superior como alumno, el director de la escuela era don Arquímedes Caballero, así que el año pasado participamos también con una conferencia en la feria y estuve muy halagado de que dedicáramos la feria del año anterior a una personalidad en las matemáticas como Arquímedes Caballero, pero ya lo comentábamos desde ese entonces que el maestro Hermilo merecía un lugar, y yo agradezco a ustedes enormemente que en la feria del 2019 hayamos dado el nombre de mi gran maestro a este motivo para la lectura y el conocimiento. Fíjese que tenemos tanto ilustre maestro, tanto maestro normalista que ha pasado, Sí. desde Rafael Ramírez, que bueno, fue la primera feria. Sería, híjole, enumerar a todos sería muy largo, pero estamos pensando ya en nuestra quinta feria para octubre y queremos dedicarle a una maestra ilustre. Ahora le toca a una Ahora maestra. viene Y una que nos dama. sugiera usted qué maestras han dejado también huella aquí en la Normal Superior. Hay enormes figuras como Rosario María Gutiérrez Esquilsen, como las maestras Puyol, Hortensia y Lénica Puyol. Mencionaba yo a Margarita Paz Paredes, Emma Godoy, que me dirigió mi tesis doctoral y que era una potencia mundial. Ella fue creadora del primer instituto para la tercera edad, no sé si sepan, y en radiofonía y en sus conferencias y en todas partes defendió a la población de la juventud acumulada, dicen, para que se rescate y se respete y se haga de ella
una verdadera institución, como sucede en otros países como Canadá o como Japón. Ya lo platicaremos porque tenemos, también en matemáticas está Nidia Ayala y está la mamá de Raúl Álvarez Garín, nuestro compañero en el 68. Con él fuimos grandes amigos, la maestra Manola Garín, que fue una gran matemática. Ya platicaremos. Teresa Ayllón, de geografía. En fin. Sí. Sí, tenemos, como decimos, hasta para dar y regalar. Así de es. tanta gente prestigiosa que ha salido egresada a la Normal Superior y que ha trabajado aquí con nosotros. Sí. ¿Sí? Y doctor, me gustaría preguntarle, porque ahora nuestra feria se internacionaliza. Sí. A partir de este momento que Sí. está invitado país España, vendrán otros países invitados. Claro. Porque la Normal Superior no puede ser regional, local. Tenemos que abrir ventanas al mundo. ¿Qué opina de ello? Ya lo hemos platicado, Jorge Luis, tú y yo. Tenemos que ligarnos a las grandes instituciones y volver a realizar, como sucedía en Fresno, los intercambios de estudiantes. Nuestros alumnos, los de español, se iban a Sevilla y a Madrid, un semestre a Sevilla y otro a Madrid. Y con la embajada francesa, el maestro Arqueles y tu servidor, arreglamos que nuestros alumnos en el último año, porque allá era por año, no por semestres, se fueron a París a hacer un año. Y tuvimos alumnos que ya se quedaron en Francia, y hemos tenido alumnos que han hecho doctorados en Europa gracias a ese tipo de intercambios que son no necesarios, indispensables. Y gente que incluso en la extinta Unión Soviética tuvimos también estudiando. Sí. En la época roja que le llamaba, Sí. estudiaron en la Lomonosov y todo esto. Trajeron músicos que fueron y vinieron a la entonces Unión Soviética, hoy rusa, a San Petersburgo y a Moscú para hacer estudios importantes, economistas, filósofos. Yo creo que no hay hábito y costumbre más bella que la de la lectura. Lectura en general, porque leer la música también es lectura, el lenguaje universal. Pero ya que tenemos el privilegio de contar con el conocimiento del español, hagámonos el hábito permanente, porque esto va a ser de por vida, de leer. Nuestro gusto va cambiando, los autores van transformándose. García Márquez no fue el mismo cuando empezó, que al final El amor en los tiempos del cólera o esas obras, pero que leamos. No hay cosa más terrible que un alumno que no lee, o todavía más grave, un maestro que no ejerce la lectura, va a ser un repetidor de ideas y un lector de tarjetas. Eso no es ser maestro. El verdadero maestro es polifacético y da una clase de abanico. Entonces, la lectura número uno, o sea, el alfa y el omega del abecedario griego, debe ser la lectura. Decía Jorge Luis Borges, este gran escritor, imagínense. Yo lo conocí. Soy mejor lector que escritor. Bueno, y entonces ese mensaje que usted nos da va muy de acorde al pensamiento de Borges. Por favor, lean. Esto es maravilloso. Muchas gracias.